las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Hoy estaremos presentando a Angélica María Corregidor Plazas y Karen Daniela Sánchez como un homenaje a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto hoy en el Día de la Niñez. Así es, traeremos los invitados, las historias y las noticias de la reparación integral a las víctimas. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Saludamos a Marta Esteves y a Santiago Santa Coloma, quienes nos contarán las principales noticias para esta emisión. Bienvenidos. Gracias, Karen y Angélica. Es un placer tenerlas aquí hoy en V Radio para celebrar el Día de la Niñez. Bienvenidas. Y les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, estuvo en San Andrés para llevar a cabo un importante trabajo con las víctimas y con las instituciones. Saludamos a nuestro compañero Cristian Puentes desde San Andrés con la información. Adelante, Cristian. Compañeros, muy buenos días. Esta vez los saludo desde el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sitio hasta donde llegó el director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, a realizar una agenda de trabajo interinstitucional con entidades del orden nacional y con víctimas del conflicto residentes en la isla. Bueno, este es un proceso que estaba pendiente del 2019. En septiembre habíamos asumido un compromiso. Tenemos un censo de 3 años atrás, un censo que nos arroja 368 personas que viven aquí en la isla. Pero pues las circunstancias de la pandemia, las situaciones adversas y situaciones también a favor hacen de que las dinámicas, las personas vuelvan, entren y salgan de la isla. Y lo que queremos hacer es tener una caracterización actualizada, saber cuántas familias, víctimas hay acá, cómo son esas conformaciones de las familias. Adicional a eso, en los componentes, cómo se encuentran en temas de generación de ingresos, temas de vinculación en salud, en educación. Con esta información poder tomar muchas decisiones frente a lo que hace el Ministerio Público, lo que hace la Gobernación, lo que podemos hacer nosotros comunidad para las víctimas. Por eso es tan importante este proceso de caracterización. Estaba pendiente, lo vamos a realizar en la última semana y de acuerdo a lo que tenemos programado con la Gobernación, la última semana del mes de mayo, y lo que buscamos es eso, tener esa información reciente, actualizada para poder tomar decisiones. Lideró reuniones con la Defensoría, con la OCRE. ¿Qué le podemos decir a las víctimas respecto a oferta institucional, articulación? Reuniones muy importantes, pues primero con el coordinador de la mesa departamental, explicarle toda la agenda que teníamos para el día de hoy, las donaciones que traemos también para entregar aquí en la isla, pero adicional a eso era ponerlo al tanto porque trabajamos con las mesas municipales y departamentales, contarle cuál era nuestra agenda, cuál era el objetivo y lo que logramos y los compromisos asumidos. Pero también Defensoría del Pueblo como un garante de los derechos de las víctimas, la articulación aquí en el departamento de San Andrés y Providencia, pues buscando esa articulación para que podamos dar respuesta oportuna a las víctimas. Y la OCRE, unas dificultades que se presentaron. La reunión del año 2019 no fue pues en falso lo que veníamos a hacer porque pues se presentaban situaciones muy, muy complejas. Ya se han ido superando, pero necesitamos consolidarlas a través de esta información que tenemos, pero también siendo garantes para que las víctimas puedan ejercer todos sus derechos aquí en la isla. Director, muchas gracias, compañeros. Esa es toda la información que se registra aquí desde el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Continúen ustedes con más información en estudio. Por otra parte, les contamos que la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, estuvo presente en la sustentación del segundo informe de Colombia sobre desaparición forzada ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. La directora habló sobre registro, atención e indemnizaciones dirigida a las víctimas de este hecho en el marco del conflicto. Actualmente tenemos incluidas 185.180 víctimas por el hecho victimizante de desaparición forzada. De estas,
se manifiesta que 50.408 son víctimas directas. Las víctimas directas son aquellas a las que efectivamente les ocurrió el hecho victimizante. Las 134.774 víctimas referenciadas en el informe como víctimas indirectas son aquellos familiares o destinatarios que se vieron afectados con el hecho victimizante que le ocurrió a la víctima directa. Datos como que 69.618 son hombres, también 62.134 mujeres, 1.903 niñas, niños y adolescentes que reportan en este registro administrativo y su pertenencia sexual y étnica de igual manera está registrada. Y hablando del hecho victimizante de desaparición forzada, tenemos que 12.400 víctimas han sido indemnizadas, pero adicionalmente también la unidad para las víctimas implementa la medida de rehabilitación emocional. La unidad para las víctimas hace el acompañamiento psicosocial a las víctimas o familiares en todo el proceso de entrega digna de cadáveres. Acompañamos y pues por supuesto garantizamos la participación efectiva de los familiares en todo este proceso. Hacemos un acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes también en este proceso y tenemos metodologías dadas para esto. V Radio. En el Día de la Niñez, los colombianos deben recordar que los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto tenemos derecho a la protección especial, ya que se reconozcan nuestros derechos fundamentales. Los niños, niñas y adolescentes somos protagonistas del presente y el futuro de Colombia, unidos por las víctimas. Y para conmemorar el Día de la Niñez, en la Unidad para las Víctimas tuvimos la visita de 5 adolescentes víctimas del conflicto, quienes conocieron de primera mano cómo se trabaja en la entidad para garantizar los derechos de las víctimas. Pues la unidad preparó una sesión especial para ellos, donde a través de actividades lúdicas conocieron la entidad. Además, se tomaron también el papel de camarógrafos, periodistas y presentadores para reconocer también el derecho a la comunicación y la importancia de la libertad de expresión. Vanessa Romero nos trae la siguiente nota especial. Adelante, Vanessa. Compañeros, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia y tal cual. Con altas expectativas para la vida salieron estos jóvenes provenientes de diferentes partes del país, pero que les une un solo propósito y es luchar por sus sueños. Como nos lo comentó Karen Sánchez, de 18 años, quien estudiaba enfermería y trabajaba los fines de semana, pero pues la pandemia suspendió todos sus proyectos. Sin embargo, en la actividad, en las instalaciones de la unidad, conoció cómo viven diferentes culturas y aprendieron jugando con un barco pirata. Pues la verdad me pareció muy interesante. Nunca pensé que iba a ser así. Encantó el espacio de las etnias, porque en realidad yo no sabía como tal, sabía que existían afros, bueno, pero no sabía cómo surgían sus raíces, sus creencias, y hoy nos dieron a entender un poco más eso, el barco pirata, porque pues es un momento donde uno vuelve a ser niño, se vuelve a divertir, porque uno ya como tal no vive eso. Muy poco ya es preocupaciones, se quedan. Para Karen, el cielo es el límite cuando se trata de sueños. Las metas no son imposibles, toca es ponerse en mentalidad, sean los obstáculos que sean, se pueden lograr. No hay que nunca rendirse, por más que sea duro, se puede lograr todo. Por su parte, Angélica Corregidor, otra joven que participó, terminó hace poco el bachillerato y con tan solo 17 años empezará dentro de pocos días estudios de artes plásticas y visuales en el preparatorio de la Universidad Distrital. Y ella nos comentó que sus sueños van en grande, pues le gustaría montar un emprendimiento con su hermana. Quisiera emprender para mis materiales artísticos, pues porque quiero empezar a vender mis cuadros, ya empecé a vender algunos poquitos, con eso estoy empezando como un proyecto. Quiero invertirlo en eso. Por otro lado, también he tenido como el impulso de montarme algunas también otras cositas, o sea, hacer como muchas cosas dentro de una sola, como también serían tipo, no sé, collares, manillas, precisamente de lo que estábamos hablando hace rato en lo de las etnias, como también pues teniendo en cuenta que mi hermana sabe hacer tejidos artesanales, ella hace manillas, correas. La percepción de la actividad le abrió nuevos horizontes a ella. Porque siento que aprendimos de todos un poco, cómo fue de los diferentes directores, cada uno tenía su manera como de enseñarnos, de explicarnos, cada quien nos dio un punto de vista diferente, como lo que ellos hacen, nos dio a entender cómo, o sea, sí, en qué se basa todo esto, que esto, precisamente lo que dije anteriormente, que no es como que nos den una plata y ya, sino que realmente hay muchísima gente detrás, muchísimas personas que nos están ayudando. Para Angélica, el mundo será su gran lugar para cumplir sus metas. Diría que en 5 años
Aspiro a ya estarme graduando de la universidad, que pues siento que ese es el lapso de lo que dura una carrera universitaria, estarme graduando ya como artista independiente, obviamente, que eso es lo que más hablo, lo que más me gusta, ya teniendo mi propio emprendimiento, mis bases para poder empezar una vida como ya de adulta, vida ya más formada. No sé, tal vez pensarían de pronto salir del país, hacerme como algún tipo de maestría, algo así. Siento que me daría bastantes oportunidades también como artista. Me gustaría conocer muchos más lugares. Para Cristian Torres, un estudiante de Ingeniería de Sistemas en el SENA, pues nos comentó que se lleva un buen sabor de boca de la actividad. De que aprendimos nuevas culturas que ni sabía que existían. Igual que con las culturas de los indígenas, de los afros y de los negros, y donde están ubicados, y que la pasamos bien. Bueno, y con tan solo 17 años ya fue a Santa Marta con su mamá, y esa primera vez en la que subió a un avión y conoció el mar, lo han llevado a soñar en grande. Fue una experiencia súper chévere, entonces me gustaría estudiar la carrera de piloto. Mirar a ver si se puede estudiar esa carrera, porque me han dicho que es costosa, pero como digo, Karel, si uno se lo propone, lo puede. Y una opinión similar tiene Kevin Sánchez, también otro joven de 17 años que inició gestión administrativa en el SENA. También a uno le marca porque desde muy jóvenes ellos han salido adelante y han logrado sus sueños, y eso es algo muy lindo porque le marca a uno para uno más adelante aplicarlos, incluso desde ahora salir adelante. Un buen recuerdo porque esto obviamente no es todos los días y es muy lindo conocer a personas, y es muy lindo, me llevo los recuerdos. Bueno, y Kevin nos dijo que tiene bien claro cuál será su futuro. A mí me gustaría montar más adelante un negocio. Pues la verdad me gustaría tenerlo ahí para cuando más adelante ya salga de estudiar, iniciar como montar un mini negocio con eso para poder iniciar así poco a poco. Agradecemos a todos los jóvenes que participaron en esta actividad y que motivan a otros jóvenes a soñar. Y bueno, compañeros, con esta información me despido, no sin antes comentarles que recuerden que estamos unidos por las víctimas. Gracias, compañeros, por la información. Queremos recordar que como niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, tenemos derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral en el marco de la Ley 1448. V Radio. Y más noticias de la reparación integral a las víctimas en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Durante este 2021, la Unidad para las Víctimas apoyará las iniciativas de organizaciones de víctimas en el exterior que quieran fortalecer sus procesos organizativos y su misión. Toda esta información la encuentra en www.unidadvictimas.gov.co. En cuanto al Fondo para la Reparación a las Víctimas, recientemente el director de la entidad recordó que se ordenaron 8.495 pagos de indemnización judicial, en cumplimiento de las indemnizaciones reconocidas a las víctimas incluidas en sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Este próximo 24 de abril se celebrará el Día Nacional de la Niñez y la Recreación, y la Unidad para las Víctimas se une a dicha fecha recordando que sigue trabajando por la niñez víctima del conflicto en su reparación integral con enfoque diferencial, medidas de satisfacción, restitución y rehabilitación como lo establece la Ley de Víctimas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias desde las regiones. ¿Por qué es importante conmemorar el Día de la Niñez? Porque esta conmemoración nos hace visible a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto y reconoce nuestros derechos fundamentales a la vida, a la protección contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, a la igualdad, al juego, ya que se reconozca que nosotros como niños, niñas y adolescentes no tenemos por qué sufrir lo que hemos sufrido por causa del conflicto armado. Y porque como niños y niñas y adolescentes víctimas del conflicto tenemos derecho al desarrollo integral que nos permita mostrar nuestra capacidad de liderazgo, empoderamiento y de trabajar por construir el país que soñamos, donde todos tenemos oportunidades. En el Día de la Niñez estamos unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
Vamos al departamento del Cauca, donde la Unidad para las Víctimas atiende la emergencia humanitaria que se presentó recientemente frente a un desplazamiento forzado. Margarita Vega nos cuenta los detalles. Adelante, Margarita. Así es, Santiago y Marta, en este momento nos encontramos en la ciudad de Popayán, recibiendo y entregando por parte de la Unidad para las Víctimas al municipio de Popayán y a Bluemont 78 kits de aseo y de alimentos que serán entregados a víctimas de desplazamiento del municipio de Argelia. Ante la alteración de orden público de este fin de semana, se convocó a Comité Extraordinario de Justicia Transicional, donde la Unidad para las Víctimas coordinó todos los componentes y activación del plan de contingencia para la atención humanitaria a estas familias desplazadas. Para ampliar la información tenemos al director de la Unidad para las Víctimas en el Cauca, Dan Harry Sánchez Cobo. Como Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Cauca, hemos venido trabajando en la atención a la emergencia que en este momento se está presentando en el municipio de Argelia a causa del desplazamiento forzado de población de la vereda Las Ceibas hacia el casco corregimental del Plateado. Cerca de 55 familias han salido en este momento y se encuentran albergadas en el Centro de Integración Ciudadana del corregimiento del Plateado, donde desde la Unidad para las Víctimas, la administración municipal, hemos brindado un apoyo en el tema alimentario y albergue que le permite a esta población poder tener esas necesidades básicas insatisfechas, cubiertas, y que estamos a la espera de que se pueda oficializar un censo respecto a las afectaciones que la población ha tenido. Resaltar el trabajo que hemos tenido con los cooperantes internacionales desde el Programa Mundial de Alimentos, Consejo Noruego, quienes han apoyado la entrega alimentaria y de kit de higiene, que nos da la posibilidad de fortalecer ese plan de alistamiento para cualquier situación que se siga presentando. Seguiremos haciendo la asesoría necesaria desde la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, como la Personería Municipal, la Administración Municipal, para que podamos tener una oferta necesaria para poder brindar esa atención inmediata a la población afectada por el conflicto. Esta es la situación que se presenta en estos momentos en el departamento del Cauca ante el desplazamiento de estos 50 núcleos familiares. Nosotros continuaremos brindando toda la información necesaria ante este desplazamiento en el municipio de Argelia. Desde Popayán, Cauca, para V Radio, informó Margarita Vega. Y en Antioquia la unidad también atiende y asiste un desplazamiento en la zona de Cáceres. Juan Carlos Monroy nos cuenta. La Unidad para las Víctimas continúa con el monitoreo del desplazamiento forzado y la asistencia a 40 familias que permanecen autoalbergadas en zona urbana del municipio de Cáceres. Así lo informó el director de la entidad en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. Evaluando la situación en el Comité de Justicia Transicional, ya con las instituciones correspondientes, para que cada quien asuma su responsabilidad en este desplazamiento, y vamos a seguir allá hasta restablecer si hay retorno o reubicación a esta familia. Por ahora están autoalbergadas y allí la estamos atendiendo. El director territorial aseguró que durante este año la Unidad para las Víctimas se articuló con las alcaldías y la gobernación de Antioquia para la atención de 10 desplazamientos forzados causados por grupos armados ilegales que afectaron a más de 1.000 familias. Lo que ha sido el tema de Peque, Cáceres, Amalfi y Tuango, todos estos eventos los hemos atendido de manera oportuna con kit de alimento, kit de aseo y kit de hábitat. Desde el año 2019, la Unidad para las Víctimas destinó más de 5.000 millones de pesos para la ayuda humanitaria inmediata a las familias desplazadas en este departamento. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y mucha atención porque en Ocaña y en la zona del Catatumbo en norte de Santander están circulando audios de WhatsApp que invitan a las víctimas del conflicto a suministrar información personal y cancelar sumas de dinero para el trámite de sus indemnizaciones. Ojo, no se deje engañar. Recuerden que todos los trámites con la entidad son gratuitos y no necesita de intermediarios. Aquí les contamos cómo están delinquiendo estas personas inescrupulosas. La nota desde norte de Santander nos la trae Carlos Eduardo Galeano. Los que hayan declarado en la unidad de víctimas su desplazamiento, los que aparecen como titulares, me traigan en una carpetica café, no vieja, una carpeta nueva, porque eso tengo que llevarlo a Bucaramanga,
con la fotocopia ampliada de su cédula, nada más la cédula del titular, de las personas de 40 años en adelante que han sido desplazadas o víctimas de conflicto, de las que hayan declarado, no, mejor dicho, las que declararon. Este es uno de los requisitos que personas ajenas a la unidad para las víctimas están solicitándole a los afectados por la violencia para gestionar un supuesto proceso de indemnización. Y en un papelito me van a colocar la dirección donde viven y el número de celular. Si es en una finca, no interesa, colocan la vereda y el número de celular. ¿Para qué es esto? Es que hay una fundación nueva en Bucaramanga que está de un colectivo de abogados que están sacando las indemnizaciones y están sacando por cada persona 20 millones de pesos o más dependiendo el hecho. A estas falsas solicitudes se suma una más, la exigencia económica. ¿Qué nos toca a nosotros con ellos? Ellos nos sacan la indemnización y ustedes lo que le quieran dar a la fundación. Si le quieren dar 100,000, 200,000 o 1,000,000 de pesos, eso ya es cosa de ustedes por el trabajo que hacen los abogados. Eso es ya cuestión, imagínate, aquí en una indemnización por desplazamiento forzado nos están dando 2 millones y pico, 3 millones dependiendo del núcleo familiar. Ellos no, ellos están sacando 20 millones creo, si no es más, yo averiguo bien, porque voy a ir a Bucaramanga, se le sacan a cada uno eso. ¿Para qué les pido el número de celular? Para que ellos se contacten directamente con ustedes. Frente a esta situación, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Joana Helves, rechazó de manera enérgica este modo de engaño y estafa. Expresamos la preocupación por la situación que se viene presentando en la circulación de audios donde le piden a las víctimas información personal y dinero a cambio para la reparación individual. Invitamos a la ciudadanía a denunciar estos casos. No podemos permitir que personas quieran beneficiarse de la ley de víctimas sin tener en cuenta el daño que le causan a nuestras víctimas del conflicto. Reiterarle a nuestras víctimas que denuncien estos casos. Los audios serán puestos a disposición de las autoridades competentes para su investigación. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. En Atlántico, las víctimas del conflicto también podrán acceder a educación superior gracias a una alianza con 2 instituciones. Heidi Peñalosa nos cuenta desde Barranquilla. Adelante, Heidi. Hola a todos, les cuento que la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Atlántico ha liderado la estrategia de mesas técnicas de educación superior para buscar mejores y mayores oportunidades en materia de educación para víctimas del conflicto armado. Es por ello que realizó la firma y formalización de alianza con la Universidad de la Costa y la Corporación Universitaria Americana en Barranquilla. El director territorial Alfredo Palencia destacó que este convenio mejorará las condiciones de vida de las víctimas y de sus familias. Entonces, tener este tipo de convenios es fundamental porque es servirle a la víctima, en un fin último que es que ellos mejoren sus condiciones de vida y la de su familia. Y hacerlo con esta universidad que tiene toda la infraestructura, que tiene toda la experiencia académica, investigativa y demás, es importante. Tito Cristian, rector de la Universidad de la Costa, y Alba Corredor, rectora de la Corporación Universitaria Americana, destacaron todos los programas y beneficios que obtendrán las víctimas en ambas instituciones. Y bueno, estamos dispuestos a dar de lo que más sabemos, que es formar ciudadanos integrales, y le abrimos las puertas a todas las víctimas, junto con esta alianza para la Unidad de Atención de Víctimas, para becas y financiación de los estudios de educación superior, tanto en pregrado como en posgrado, que es lo que mejor sabemos hacer y en lo que más podemos colaborarles, además de programas del impacto social que genera pues toda esta formación. Podemos acceder a acompañar, digamos, trabajos de campo, con los semilleros, con los profesores investigadores. Tenemos aquí unas líneas muy fuertes y unos grupos de investigación categorizados en conciencias. Y hay algunas líneas y algunos proyectos dentro de los cuales podemos enmarcar algunas de las acciones que tiene la unidad de víctimas y podemos articular cosas interesantes. En Barranquilla, para V Radio, informó Heidi Peñalosa. Jóvenes víctimas del conflicto en el Caquetá podrán resolver su situación militar. Indira Lorduy nos cuenta. En Caquetá, la Unidad para las Víctimas hace el llamado a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad para que se acojan a lo estipulado en el artículo 140 que determina la exoneración en la prestación del servicio militar a quienes hacen parte del Registro Único de Víctimas. Gina Paola Lombana López, directora territorial para Caquetá y Huila, indicó al respecto. Este proceso de
definición de la situación militar debe ser realizado directamente por la víctima del conflicto armado, a no ser que exista algún caso de fuerza mayor comprobado. Este proceso es gratuito y los enlaces de víctimas de los 16 municipios del departamento, así como los profesionales en los puntos de atención de la Unidad para las Víctimas, tienen instrucciones precisas para apoyar y orientar la inscripción de las víctimas que requieran el acceso a esta medida. Todo el procedimiento se realiza en la página www.libretamilitar.mil.co. El interesado debe notificar al enlace de víctimas de su municipio de que ya realizó esta inscripción para que sea remitido en el listado de beneficiarios de la Unidad para las Víctimas. Finalmente, el joven deberá de consultar la página donde aparecerá que es reservista de segunda clase y podrá descargar su constancia. Desde Florencia, departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy para V Radio. Funcionarios de entidades territoriales de Nariño se capacitaron sobre procesos de atención y asistencia a las víctimas. Natalie Bastidas nos cuenta. Un saludo cordial, compañeros. Así es, la Unidad para las Víctimas en Nariño, en articulación con FUPAT, brindó una jornada de capacitación a enlaces de víctimas, personeros y secretarios de gobierno de los municipios de Tumaco, Santa Bárbara, Francisco Pizarro, Oilaya Herrera, El Charco y Roberto Payán. En esta capacitación se profundizó en temas como la toma de declaración en eventos masivos, confinamiento, la ruta de atención de las emergencias, además del plan operativo PAT, entre otros. La Unidad para las Víctimas orientó a los asistentes a través de los profesionales de orden nacional y territorial. Wilson Quiñones, personero del municipio de Maguipayán, resaltó la importancia de esta jornada. La verdad que ha sido un espacio supremamente valioso porque nos permite desde los despachos, desde las personerías municipales, poder fortalecer la calidad en el servicio, la misma capacidad de respuesta y atención a las demandas de nuestros habitantes y sobre todo las víctimas del conflicto armado de nuestro municipio. El director territorial William Pinson reiteró el compromiso de la unidad para brindar las asesorías técnicas que se requieren con el fin de poder implementar la política pública de víctimas en cada territorio, buscando mejorar la atención, asistencia y reparación a las víctimas de una manera oportuna y de calidad. Queremos agradecer a Angélica y a Karen por hacer parte de este programa como invitadas especiales y como presentadoras de V Radio en el marco del Día de la Niñez. Así es, Marta. Este 24 de abril los invitamos entonces a que le apuesten a una crianza amorosa con los niños, niñas y adolescentes. En la presentación de las noticias, por supuesto, estuvimos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma y pues Karen y Angélica, el cierre de este programa es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, así llegamos al final con Karen Daniela Sánchez y Angélica María Corregidor. Nos escuchamos en una próxima edición. No olviden seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta @UnidadVíctimas y en YouTube estamos como Unidad Víctimas Col. También visiten la página web www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.